Hola y bienvenidos a un video más de Cuerdas de Amor. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que surgió de una conversación. Hay conversaciones divinas, especiales, únicas, conversaciones que se vuelven canción. Y bueno, el caso es que sentí la necesidad de hablar de este tema porque escuché una frase que llamó mucho mi atención. No sé si ustedes la han escuchado, pero la frase es esta. Al final todas las religiones concluyen en que debes ser buena persona. Bien, les cuento que hace algún tiempo atrás subí una historia en mi Instagram en la que precisamente les pregunté qué opinaban al respecto de esta frase. Muchos me dijeron que sí, estaban de acuerdo, otros que no. Algunos inclusive me explicaron el por qué no estaban de acuerdo. Y el día de hoy vamos a abordar este tema, pero va a ser más una autocrítica. Y también vamos a hablar de qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto de esta frase. Les mencioné antes que este tema iba a ser más una autocrítica. Por ende, tengo que decirles que así como este mensaje me confrontó mucho en lo personal, probablemente también los confronte a ustedes. Y me veo también en la necesidad de aclarar que no me voy a enfocar en las religiones, porque entiendo que hay muchas en todo el mundo. Entiendo que hay creencias, doctrinas, ritos que pueden ser todos distintos. Y la verdad es que mi objetivo no es profundizar en las religiones. Lo primero que pensé al escuchar esta frase fue, ¿y soy buena persona con todos? Independientemente de la religión a la que pertenezcas, ¿crees que el ser humano puede actuar bien con todos, aun cuando le han hecho daño? Porque si hablamos de la bondad, nos referimos a que es una inclinación natural para actuar bien o para hacer el bien a los demás. Pero hacer el bien a los demás se convierte en una limitación para el ser humano cuando le han hecho daño. Entonces ya no sería más una inclinación natural, porque a nosotros cuando nos hacen daño no nos va a nacer el actuar bien con esa persona. Ahora, probablemente muchos de ustedes estén pensando, pero si a mí me han mentido, me han engañado, sin embargo, yo he perdonado y todavía les sigo apoyando o les sigo ayudando. Hoy quiero invitarte a ir más allá. ¿Qué pasa si una persona te roba? ¿Qué pasa si una persona no solamente te agrede de forma física, sino también verbal y hasta sexual? ¿Creen que es posible actuar bien con una persona que ha llegado a hacerte tanto daño? Y la respuesta de esto está en el libro de Marcos, cuando a Jesús se le acerca un joven rico y le llama bueno. Y Jesús le cuestiona, porque le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, sino solo Dios. Esto quiere decir que nadie es bueno por naturaleza, ningún ser humano es bueno por naturaleza, porque al ser humano, como les decía hace un momento, no le va a nacer del corazón pagar bien a alguien que le hizo daño. Con esto no quiero decir que entonces si a mí me hacen daño, no existe de ninguna manera un camino para que yo pueda llegar a tratarle con amor a esa persona que me hizo daño, sea cual sea el daño que me haya hecho o la magnitud del daño que haya causado en mi vida. Lo que quiero decir es que con Dios el ser humano puede amar por encima de la justicia, que es muy distinto a ser bueno por naturaleza, porque el ser humano no puede ser bueno por naturaleza, pero sí puede amar por encima de la justicia. Y es justamente lo que Jesús nos enseñó en el libro de Lucas. En el capítulo 6, Jesús nos habla de que debemos mostrar amor hacia nuestros enemigos. Y hay una parte justo en este versículo que es muy conocida. Al que te hiera en la una mejilla, muéstrale también la otra. Y si te quita tu capa,
Dale también tu túnica y no le pidas que te devuelva. No se refería a que te quedes estático mirando cómo todos te golpean o quizás hasta te humillan. Lo que quería decir Jesús es que por encima de todo tenemos que amar y tenemos que pagar con bien. Si alguien te hace mal, paga con bien. Si alguien actuó mal contigo, perdona y actúa bien con esa persona. Y te va a sonar muy loco porque probablemente estés pensando, pero ¿cómo puedo perdonar yo si alguien abusó de mí sexualmente? ¿Cómo puedo perdonar si alguien mata a las personas o las agrede y les roba? ¿Cómo puedo perdonar yo eso? ¿Cómo puedo amar por encima de lo que es justo? Y la respuesta es conociendo el amor de Dios. Y es que no podemos esperar nada menos de Él, por más loco que suene. Jesús, siendo el Hijo de Dios, se relacionó con cobradores de impuestos, con ladrones, con prostitutas, con enfermos, con endemoniados. Y sí, tú vas a decir, pero es que Jesús era Jesús. Yo soy una persona, un ser humano. Pero hoy quiero decirte que con Dios es posible amar por encima de la justicia. Porque, ¿qué mérito tenemos si amamos solamente a los que nos aman? Si con la misma vara que medimos vamos a ser medidos. Y Dios no tiene favoritos. Todas las personas somos malas. Quizás unos más que otros, porque han tenido que sobrevivir en un terreno mucho más difícil, porque hay realidades distintas. No se trata de justificar la maldad, porque el único que nos justifica delante de Dios es Jesús. A nosotros nos compete perdonar y amar, porque con la misma vara que medimos vamos a ser medidos. Mientras escribía todo lo que les estoy hablando en este momento, fue inevitable acordarme que hubieron 2 veces en las que se metieron a robar a mi casa. Y nada, la primera vez recuerdo que se llevaron muchas cosas, de entre las cuales la que más me afectó fue la computadora, porque es una herramienta de estudios. Y mi reacción fue la peor, o sea, ustedes no se imaginan. Mi reacción fue la peor. Mis oraciones eran literalmente, Señor, y castígale porque Él me está robando y soy tu hija. Mis oraciones fueron terribles. Pasa un tiempo. Ya después, bueno, mis papás compraron otro computador porque es una herramienta de estudios. Pero después nuevamente se volvieron a meter a la casa a robar. Y nuevamente se llevaron el computador. Pero mi reacción fue distinta. Y lo que pasó fue que mis oraciones cambiaron. Y sí, es muy chistoso porque en mi vida pensé, no sé, llegar a tener una reacción de ese tipo, pero mi reacción fue más tranquila. Y lo único que le dije fue, Señor, le bendigo a la persona que hizo esto. Y yo sé que no está bien lo que hizo, pero te pido que esta persona pueda tener un encuentro personal contigo. Le perdoné a la persona que hizo eso. Sin embargo, sí oré igual porque sí sentía preocupación, porque por los estudios necesitaba un computador. Y bueno, resulta que al día siguiente yo fui a la iglesia y me encontré con una persona y me dijo, hola Anto, ¿cómo estás? Estamos conversando un momento ahí. Y yo no le había contado absolutamente nada de lo del robo de mi casa. Y justamente ella me dice, Anto, yo tengo una laptop que ya no uso, la verdad. Entonces no sé si a ti te sirva, pero quiero dártela a ti. Y quiero finalizar con esto. El ser humano sin Dios está solamente en la capacidad de actuar con justicia. Es decir, que si le hacen daño, él probablemente va
a hacer lo mismo con aquella persona que le hizo daño. Mientras que cuando conoces el amor de Dios, aprendes a actuar con amor por encima de lo que es justo, porque sabes que Dios te ama y te perdona. Y si tomas la decisión de perdonar y amar por encima de lo que es justo, Dios se encarga de restablecer aquellas áreas que salieron afectadas. Y esto conlleva a que de por sí el ser humano aprende a pagar bien a las personas indistintamente de si actuaron bien con él o con ella o actuaron mal. Entonces, si yo solamente puedo actuar bien con aquellas personas que no me han hecho daño, yo sí me atrevería a cuestionar mi forma de ser buena persona. Bien, eso fue todo por hoy. Nos vemos en un próximo video.